A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos justamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, dándole gracias al Padre. Por eso, gracias Padre Celestial, te damos por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y gracias Espíritu Santo por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Queridos hermanos, que esta clase bíblica sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Sabemos que va a ser así porque es palabra de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, queridos hermanos, ¿cuál es la honra del hombre? Vamos a usar como base Proverbios capítulo 20, versículo 3, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador: honra es del hombre dejar la contienda. Atentos acá todos los que en alguna área tengan alguna contienda. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es palabra del Señor, queridos hermanos, Proverbio capítulo 20, anoten así, versículo 3. Muy bien, acá quiero que anoten como título: deja la contienda. ¿Por qué hay que dejar la contienda? Porque la contienda nunca trajo ni va a traer cosas buenas en la vida de los seres humanos, mucho menos de los cristianos. Es decir, estamos cortando muchas bendiciones y al mismo tiempo estamos llamando a cosas malas, incluidas maldiciones. Son puertas abiertas para que te vaya mal. Eso el enemigo quiere que sea así. Entonces, una persona que está involucrada en la contienda pasa a ser, según la Sagrada Escritura, una persona insensata. La persona insensata se deja envolver por la serpiente, que vendría a ser esta circunstancia, que vendría a ser este problema, que vendría a ser la contienda en la cual el enemigo te haya involucrado, te haya metido de alguna forma con la astucia que tiene el enemigo. No se olviden que en Génesis capítulo 3, con astucia, la serpiente envolvió a Eva y cayeron en un pecado completamente de muerte que ha llevado a toda la humanidad a la perdición hasta la venida del Mesías Cristo Yeshua, el cual nos ha redimido, y nos estamos preparando para esa venida, para que volvamos a estar en esa vida maravillosa, la cual estábamos destinados del principio y la que hemos perdido por la paternidad de nuestros primeros padres. Pero vemos que en el capítulo 4 nace Caín y Abel, pero hay una contienda ahí de parte de uno que mata al hermano, y a veces entre hermanos espirituales, hermanos en la fe o en todo tipo, de alguna forma somos hermanos, tendemos a estar deseándonos los peores uno a otro, y eso no viene de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la honra del hombre? ¿Cuál es la honra del hombre? Dejar la contienda, dejar la contienda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que saber el significado de esta palabra. Así que a partir de este momento vamos a hacer el desarrollo, sin parar el tiempo, de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? ¿Están preparados para más? Seguramente que sí. Contienda igual a pelea, anoten así, igual a riñas, igual a batallas, igual a disputas, igual a discusiones, igual a debates, etcétera, porque hay más. Pero ya nos basta saber que contienda significa pelea, riña, batalla, disputas, discusiones, debates. En todo debate hay contiendas y hay divisiones. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos como hijos de Dios a vivir una vida honrosa, porque la honra del hombre es dejar la
contienda. Esto nos lleva a Proverbios capítulo 19, en el versículo 11 dice la palabra del Señor: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando nuestro Señor y Salvador, lo vemos en los evangelios, cuando es llevado, cuando es tomado prisionero, y al mismo tiempo es traicionado por alguien a quien estuvo ministrando, por el mismo Judas, vemos que él se entrega. Y a partir de ahí empieza la ofensa. Una ofensa bastante fuerte para un ser humano, y mayormente para alguien que es hijo de Dios, que es el mismo Dios, Señor y Salvador, que era necesario que pase por esas ofensas. Pero él sabía que era una consecuencia de algo. Pero esa consecuencia sabía que llevaba a la humanidad a la salvación. Ahora, nosotros en este tiempo, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Vemos que habla la palabra de alguien que es coherente, cordura. Hay una enseñanza que dice, que todavía no le dicen en realidad, que se llama la cordura. Pero acá, este texto bíblico termina diciendo que su honra es pasar por alto, usa la palabra ofensa, que cuando vamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos fritos ahí. ¿En qué sentido? Hay pecados que Dios no perdona. Si es Dios de misericordia, perdona todo pecado. Pero escrito está que no perdona el pecado contra el Espíritu Santo, tampoco perdona cuando no perdonamos las ofensas a otras personas. O sea, si yo en el reino de Dios estoy mal con alguien en el camino de la fe, me estoy ganando de alguna forma. Si llego a partir de este mundo, no me voy con Dios, me voy al lugar en donde Dios no quiere que vayamos, que es un lugar muy feo. ¿Dónde lo dice pastor? Lo aclara más claro que esto, porque está muy clarito acá. O sea, yo tengo proyectos en la vida y digo: Padre, gracias por este día. Padre, ábreme las puertas en la finanza. Padre, sana mi salud. Padre, sana a mis hijos. Padre, sana mi tierra, mis nietos. Y el Padre te mira y no te escucha. ¿Por qué no te escucha? Porque no va a haber respuesta. Porque si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre te va a perdonar. ¿Qué nos dijo la base de Proverbios 23? Honra es del hombre dejar la contienda. En Mateo capítulo 5, del 25 al 26, aclara dónde vamos a ir. Y dice: ponte de acuerdo con tu hermano, con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. O sea, con el que tenés el problema. Ponte de acuerdo con esa persona, comunicate con esa persona, trata de salirte de ese lugar, porque esto te va a llevar a una cárcel espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Ahora lo vamos a saber. No sea, dice, que el adversario te entregue al juez. Al juez. Atentos, no sabemos que el juez es Dios, pero hay jueces literales en la tierra y hay jueces espirituales para con nosotros, que es Dios. Pero dice: y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. Acá hay que tener mucho cuidado con esta palabra cárcel. De cierto te digo, dice el versículo 26, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay muchas personas que en el ámbito espiritual, vamos a ir al área espiritual, de alguna manera se sienten encarcelados. Algo les lleva como un cautiverio, a un encierro. Pero si somos libres con Cristo, si 2 de Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Juan 3:8, el viento sopla donde quiere, escucha los sonidos, mas no sabe de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que nació del Espíritu. Libre como el viento. Pero si somos libres, ¿por qué una contienda o un problema con alguien nos encierra? Entonces ya no somos libres. Hay algo que nos está encarcelando. Hemos sido entregados a un alguacil
el cual nos ha llevado a una cárcel. Esto está en literal, pero el trasfondo del mensaje es espiritual. Lo aclara más atrás en el versículo 22 hasta que llega al 25. En el contexto habla también de que cuando vamos a presentar la ofrenda también, que nos pongamos de acuerdo con el adversario. Pero en ese tiempo la ofrenda, mucha gente está confundida, cree que era un dinero que vas a dar a la iglesia. No, era lo que se entregaba al sacerdote cuando llevaban para cubrir los pecados que se llevaba al altar, la ofrenda ya sea de palomas, de corderos, de algún animal que según la ley. Pero, queridos hermanos, en el versículo 22 dice, y si estás tratándote mal y le decís incluso fatuo a un hermano, o sea, tarado, bobo, estúpido, quedarás expuesto a las llamas del infierno, dice la palabra. Y acá vemos que cuando llega al terreno espiritual, el terreno espiritual, no vaya a hacer cosa que seas echado a la cárcel. Entonces una persona que es cristiana y está en el camino de Dios y no se pone de acuerdo con aquella persona con la que está mal, esa persona, aunque no quiera, en algún momento va a caer en una depresión, en un encierro, algo le va a llevar a un encierro. Se está encarcelando sola la persona. O sea, es tomado como un delito. Es tomado como un delito estar peleado con alguien según las Escrituras. Por eso esta enseñanza está titulada Deja la contienda. ¿Qué significa deja la contienda? Significa salvar tu alma, salvar tu vida, significa no ir a ninguna cárcel, significa libertad. Por eso es que, vuelvo a repetir en Mateo 5:22 en el contexto, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice el versículo 22 de Mateo 5, será culpable ante el juicio, pero será culpable de juicio. Miren qué peligroso que es estar en la pelea, queridos hermanos. Será culpable de juicio. Yo me quedo medio pensando porque es completamente, no nos terminamos de dar cuenta, queridos hermanos, lo peligroso que es estar en contienda con alguien. Y cualquiera que diga necio, su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra me llevó espiritualmente el Señor a Santiago capítulo 3. ¿Por qué? Porque ¿con qué decimos esa palabra? Y la palabra es que decimos con nuestra lengua. O sea, con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres, dijo el apóstol en las epístolas de Juan. Pero ¿qué dice? Y cualquiera que diga, la palabra diga está indicando que alguien ha utilizado con su lengua la palabra necio al hermano, la palabra fatuo, la palabra tarado, bobo, estúpido, incompetente y todo lo demás. Ahora, ¿qué dice Santiago capítulo 3 del 2 al 10 sobre este tema? Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Lo cual significa que hay varones perfectos, humanidades que pueden ser perfectas cuando no ofendemos con palabra. Esa persona dice que es capaz también de retener todo el cuerpo. O sea, la persona que puede frenar su lengua puede retener todo su cuerpo. Y eso está bastante bien. Significa que incluso puedo frenar una enfermedad. Porque hay muchas enfermedades que son causadas por falta de perdón. La falta de perdón ha llevado a muchas personas a despertar enfermedades. Y ahí entramos en otro ámbito, aparte del espiritual, un ámbito literal en la ciencia, de cómo se manejan las células dentro del cuerpo humano. No voy a entrar en ese tema, es muy extenso, también está bueno, pero vamos a concentrarnos, ya que hablamos del cuerpo humano, en este miembro, la lengua. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan. Vamos a tener que poner el freno a algunos hermanos para que nos obedezcan. Así diríamos los pastores, ¿no? Y dirija así todo su cuerpo, dice. Versículo 4. Mirad también las naves, dice el apóstol Pablo, aunque tan grandes, podemos poner un ejemplo, el Titanic, son llevados con ímpetus, con el viento, son gobernados. Ellos son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que lo gobierna quiere. O sea, voy a girar para acá, manejo para allá, voy para donde quiero. Está buenísimo. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Miren qué ejemplo. Terrible barco manejado por un pequeño timón. Terrible
persona, podríamos decir, mira qué terrible hermano, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero mira lo que dice acá. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero ese miembro pequeño puede destruir lo grande que vos sos. O sea, vos podés llegar a ser una persona de renombre y muy respetada, pero tu lengua te puede traicionar. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. He aquí, dice la palabra del Señor, cuán grande bosque va a encender. Qué fuerte esto. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, yo tiro algo espiritualmente en el aire, en el ámbito espiritual, con mi boca, y eso puede encender un terrible fuego. Es como estar, a veces vemos por los noticieros como de repente, un ejemplo acá en la Argentina, en Córdoba, en grandes campos, en donde hace calor y está todo seco y una pequeña llamita hace un terrible fuego que es imposible de apagar. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, peor todavía, fuego. Vieron que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo como lenguas de fuego descendió sobre cada uno y empezaron a hablar en el idioma, eran llenos del Espíritu y hablaban en el idioma que le entendía cada persona que estaba en todas las naciones. Y acá esa es una lengua de fuego, es decir, hay lenguas de fuego que son para bendecir, para salvación, para hablar de Dios en idiomas, pero hay lenguas que son para maldecir. ¿En qué idioma? En todos los idiomas, porque todos los idiomas también se hablan malas palabras. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, lo lleva al extremo el apóstol Pablo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, cada vez se pone más fuerte, uno va leyendo y dice, ¿es tan así? Y sí, mira tu entorno, mira tu vida, cómo estás, qué decís, cómo hablas. En los evangelios el Señor dice que vamos a rendir cuenta de cada palabra que nosotros hablamos. Los proverbios nos hablan de que según lo que hablamos es cómo nos va a ir en la vida. O sea, miren qué importante. Hasta el Romanos 10 dice, si confesares con tu boca, con tu lengua, es para que vas a ser salvo. O sea, miren todo el poder que hay para lengua, para bendición o para maldición. Dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Todo ha sido domado. Pero, dice, ningún hombre puede domar la lengua. Esto me preocupa demasiado a mí. Y cada vez que yo caigo, pues decir, pastor, ¿usted no cae con su hablar? Sí. Cada vez que yo caigo y conociendo la palabra, ¿qué hace el Espíritu Santo? Rápido te lleva a qué? Justamente a lo que nos quiere llevar en este día, al arrepentimiento, a dejar la contienda y a no ofender a los demás. En Lucas 6 dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero en Lucas 6, 45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el hombre bueno, del buen tesoro su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Vos provocalo a Kung Fu un poquito, que está calladito, y vas a ver cómo te va. La persona, cuando vos la presionás de alguna forma, por más tranquilo que sea, si lo provocás vas a experimentar lo que hay en su corazón, porque algo lo puede llevar a sacar lo que hay en su corazón. Y está bueno que salga eso, pero está bueno que salga, pero también está bueno que la persona se arrepienta y que deje la contienda. Por eso esta enseñanza titulada Deja la contienda. ¿Por qué? Porque es una honra. ¿Cuál es la honra del hombre? Dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Anótenlo en todos lados. Proverbios 20, versículo 3. En el versículo 9 y 10 de Santiago 3 dice, con ella bendecimos al Dios Padre. O sea, la persona es cristiana. Y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo se muere y cuántas cosas más podemos decir que nos podemos decir entre hermanos de la fe? Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre. Y estás tomando mate por ahí hablando. Pero viste la pedazo, el estúpido, la tarada y la cornuda y la remil y toda la manía en coche, ¿verdad? Y con ella, disculpen que me vaya tan al letrero, pero dice, y con ella maldecimos a los hombres. Maldecimos a hombres, humanidad, que están hechos a la semejanza de Dios.
Génesis 1, versículos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó el Señor y nos redimió con Yeshua. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hay un punto aparte acá y no hay una coma. Hermanos, dice, míos, esto no debe de ser así. Así que te invito a que diga, esto no debe ser así. Tengo que dejar la contienda. Perdóname, Señor. Amén. Si dijiste esta palabra y te estás arrepintiendo. Y eso está bueno porque Dios te va a perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31 dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo, queridos hermanos? Lo aclarará en los versículos venideros. Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sean amables, benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros. Yo cuando llego a este texto, perdónense unos a otros, me acuerdo de hermanos que estuve en iglesia y que dicen, no, ningún hombre puede perdonar pecados. Sí, puedo perdonar. Al hermano que me ofende lo tengo que perdonar. 70 veces 7 lo tengo que perdonar. Perdona a tu hermano. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Antes sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado. Es lindo escuchar una enseñanza del perdón. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos escuchando a través de la palabra de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que no vayamos a caer en esas cárceles espirituales y empezamos a sentirnos mal. Ya no podemos gozar libremente de muchas felicidades que tenemos, luego se apagan porque hay algo que está estorbando. Y lo que está estorbando es una contienda, es un enojo, hay algo. No estás recibiendo la honra que tenés que tener, porque honra del hombre es dejar la contienda. En Romanos capítulo 12, esto tienen que hacer. Acá le voy a decir, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Esto, lo que vas a escuchar a continuación. Dice el versículo 17 de Romanos capítulo 12. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De quién? De todos. Cristianos y no cristianos, de todos. Versículo 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quién tenemos que estar en paz? Con todos. ¿Por qué? Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar nuestro corazón y nuestra mente. Filipenses 4:7. Si no, caso contrario, Filipenses 4:6, lo que pedimos en oración dice ahí, no nos va a llegar. Pedimos y pedimos y no nos llega, porque no somos merecedores. ¿Por qué? Porque estamos en la contienda, estamos en la pelea. Y si estamos en la pelea, hemos generado, no se olvide que bíblicamente todo lo que se siembra, tanto espiritual y literal, se cosecha. O sea, yo sembré higo, cosechó higo. Plantó uva, cosechó uva. Plantó limones, limón, naranja, naranja. Y eso que andan ahí con los porta injertos no funciona muy bien. En el versículo 19 de Romanos capítulo 12 nos aconseja el Espíritu Santo a través de Pablo y dice: no os vengáis vosotros míos, amados míos, y tira un mensaje que está escrito en el Antiguo Testamento, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que cuando uno tiene un problema con otra persona, y a veces uno no tiene el problema con otra persona, sino que la otra persona tiene un problema con vos. Hay personas que sin conocerte te odian. Y vos decís, ¿por qué me odia? Porque tiene una lucha espiritual la persona. Está siendo manejado por el mismo demonio, los demonios que trabajan para Satanás, para estar mal. Porque hay que estar muy mal para odiar a otra persona. Eso es estar mal, tenés un problema muy grave. Si estás enojado con alguien, tenés un problema muy, te voy a decir, muy grave. Vas a ir al psicólogo, vas a hacer tratamiento de todo tipo, te van a decir, grita fuerte, canta mucho, decir malas palabras, todo eso te quita. No, nada te va a quitar
Por eso el Señor dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que estáis cargados y agobiados, yo los haré descansar. Hay cargas, esas son cargas que solamente te la puede quitar el Señor cuando cargamos su yugo que representa a dos animales que van arando por el mismo surco, pero cuando ponemos el yugo de nuestro Señor nos ayuda a tirar para adelante, a abrir el surco, pero cuando son desiguales los yugos, eso no sirve. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia de que cuando tenemos un problema con alguien, tenemos una paternidad. Romanos 8:31 dice, si el Padre Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Dios conoce a esa persona que te envidia o que te odia o que te desea lo peor, ya lo sabe Él. Pero cuando Dios toma carta en el asunto, cuando vos te manejas acorde a como Dios quiere, dejando la contienda y al que te ha ofendido perdonarlo, porque está siendo probado ahí en la fe. Si te hieren una mejilla, pon la otra mejilla. No, tan así. Lo que pasa es que te quiero enseñar, en Lucas 6 está eso de la mejilla. Cuando vos pones la otra mejilla, no te van a tocar la otra mejilla. Porque ya nuestro Señor va a tomar control y dominio. Mía la venganza, dice acá, yo pagaré. Entonces ve a ver a tus enemigos caer frente a tus narices. El Salmo 23, versículo 5 dice, aderezas mesa en presencia de mis enemigos. Preparas mesa en presencia de mis enemigos. Es decir, Dios no te va a quitar a tu enemigo. Dios va a permitir que tu enemigo esté ahí, cerquita tuyo. Por eso el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta que sea la hora de la cosecha, de la siega. Entonces, tu enemigo va a ver, Dios va a hacer que vea cómo vos sos próspero, cómo Dios te prospera en sabiduría, en economía, en salud, en muchas cosas. Lo van a ver. ¿Pero por qué lo van a ver? Lo van a ver porque vos has aprendido este tipo de mensajes, has aprendido que Dios te dice, perdona, no estés en contienda, vas a ser una persona de honra, mía la venganza, yo pagaré. ¿Y qué tengo que hacer? Acá lo dice en el versículo 20-21 de Romanos capítulo 12, anota así, dice así, así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La palabra ascuas acá, que es del griego, queridos hermanos, les voy a poner un ejemplo así más ilustrativo. Imagínate una persona preparando asado, está haciendo un asado la persona tiene muchas brasas, ¿verdad? Pero si vos le tirás más leña, más carbón, más es el fuego. Y ahí volvemos de nuevo a Santiago 3, el fuego que crece por la lengua para infierno. Pero si vos le das de comer, si vos le das de beber, esas brasas se apagan, se hacen ceniza. La palabra ascua es indicado a cenizas, o sea, no crece el fuego del enojo hacia ti. Entonces la persona va a decir, pero ¿cómo puede ser? Si yo a esta persona la maldigo, le deseo lo peor, le he hecho las 1001 de zapá, y aún así me perdona lo que le estoy ofendiendo, y encima me vio con hambre, me dio de comer, o sea, espiritualmente darle la palabra, y también literal alimento, me dio de beber espiritualmente, dar del Espíritu Santo, literalmente, beber agua. ¿Cómo puede ser posible esto? Y ahí entra el versículo 21. No fuiste vencido por lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué es el mal? Estar en contienda. Estar en contienda es un mal, no viene de Dios. Dios no quiere eso. ¿Y cuál es el secreto espiritual? Justamente estar bien, ser feliz, poder ser feliz, poder disfrutar de todo momento, porque te va a quitar la paz estar en contienda. Por eso en Lucas 17, versículos 3 y 4 dice, mira por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Si has ofendido a alguien, si vos sos la persona, vos que has ofendido, vos sos la que tenés que ir a pedir perdón. Yo conozco muchas personas que piden perdón por algo que no hicieron. ¿Por qué le vas a pedir perdón a alguien a quien vos no le hiciste nada? Eso es muy estúpido. La persona que tiene que pedir perdón es aquella persona que ha ofendido. Y yo tengo la obligación bíblica ¿de qué?
Vuelvo a Mateo 6, 14, 15, a perdonarlo. Porque si no lo perdono al que me está pidiendo perdón, tampoco mi Padre me va a perdonar a mí tampoco las ofensas. Todo eso lo describe en los últimos versículos de Mateo 18, cuando Pedro le dice también cuántas veces tiene que perdonar al hermano, y pone un ejemplo el Señor de Dios y de alguien que tenía una deuda y que le perdonó a Dios, y después él no le perdonó a quien él le debía y luego fue llevado al infierno. Queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia, porque si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero tiene que venir la persona a pedir perdón. ¿Y qué pasa, pastor, si la persona no vuelve, no viene a pedirme perdón y me ha ofendido? Lamentable, a esa persona le va a ir mal, en todo le va a ir mal. La Biblia explica, justamente en Mateo 18, el último versículo, que luego es llevado prácticamente al infierno esa persona, porque ha ofendido y se quita todo el respaldo de parte del Padre. Dios no le perdona, por lo tanto está a la deriva y está a las acechanzas de que el enemigo son puertas abiertas. El enemigo va a hacer lo que quiera con tu vida, con tus proyectos, con tu salud, con tu familia. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas. Por eso en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice airaos, que significa enojate, o sea, si nos vamos a enojar, coma, dice airaos, coma, del griego enojarse, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo? Que me enoje, pero que no peque. Lo aclara a continuación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A quién? Al diablo. No deis lugar al diablo. Santiago capítulo, ¿cuánto, señor? Santiago capítulo 4, lo voy a testear acá. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Señor. Porque acá dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice ahí. Me voy a ir acá a Santiago, capítulo 4, para confirmar bien, porque estuve escuchándome en mis prédicas, a veces es normal, se me escapa algún texto mal y no quiero que pase eso. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, sí, está bien, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Y acá dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Enojándome, es decir, mi enojo pasó ese día. Por eso dice, no se ponga el sol. ¿Qué significa? Estamos de día, me enojé a la mañana, salió el sol, y la aurora, está todo lindo, pero me he enojado con alguien, ya sea con mi esposo, con mi hermano de la fe, con mi hijo, con mi nieto, con alguien de trabajo. Me enojé mal, es más, le grité, airado, o sea, sí puedo airarme, pero que ese enojo que tengo no tiene que durar hasta que se ponga el sol. O sea, el sol se está por poner. ¿Qué significa eso? Vuelvo de nuevo al Lucas 17, 4. Tengo que buscar al hermano, a la hermana, y decirle, perdóname, porque he pecado contra ti, te he gritado, te he dicho malas palabras, te he tratado mal. Con mi esposa hacemos eso. Hay veces que ella se enoja, o yo me enojo, y de repente puede salir una palabra que es hiriente, y el que dio la palabra hiriente tiene que decir, perdóname. ¿Sí? Perdóname. Porque sabemos que cuando ofendemos a alguien de la familia de la fe, o a nuestros seres queridos, prácticamente si es cristiano estamos ofendiendo a Dios. Y eso a Dios no le gusta, porque Dios es celoso de sus hijos y del templo de Dios, que somos nosotros. Entonces, queridos hermanos, acá dice que si nos enojamos, ya antes que se ponga el sol, tenés que comunicarte. Pero ponele que pasó ese día, y pasó una semana, y pasó un mes, y pasó un año. Bueno, ¿acaso no dice no deis lugar al diablo? ¿Qué significa entonces? Que el diablo sea dueño de tu vida. Una vez que pasó ese día, ya se puso el sol y vos seguís con enojo hacia otra persona, el diablo se mete de tal manera en tu vida y vas a empezar a ver como en efecto dominó muchas cosas malas en tu vida, en tu finanza, en tu salud, en tus hijos, en tus nietos, en muchas áreas. Y dices, ¿qué tienen que ver mi nieto? ¿Qué tiene que ver mi familia? Y si la palabra dice en Mateo 5, versículo 14, que somos luz y así alumbre vuestra luz en vuestra casa. Entonces, si yo estoy en tiniebla,
¿Qué estoy llamando a mi casa? Cosas malas. Y si estoy llamando cosas malas, ¿qué creen ustedes que va a hacer eso malo? Va a atacar a alguien de su ser querido. ¿Cuándo lo ataca? Cuando lamentablemente hay seres queridos dentro de nuestras casas que no están bien protegidos espiritualmente, porque no son personas que están muy en oración, no están muy en ayuno, no tienen una comunión con Dios. Entonces empieza a haber acontecimientos. De la misma forma, cuando estamos bien con Dios, salpicamos la bendición a otras personas. ¿Qué le pasó a Abraham? Salpicó la bendición a su pariente Lot y es salvado de Sodoma y Gomorra. Un ejemplo que le quiero poner. Y así podría poner muchos ejemplos. Entonces no tenemos que permitir que el diablo maneje nuestras vidas por un enojo. Por eso Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice, el hombre iracundo promueve contienda. Entonces el ámbito espiritual es ¿de qué? De pura contienda. ¿Por qué? Pues se está sembrando eso, se está llamando a eso. El hombre, estamos llamando al diablo, dice acá la palabra en Efesios 4, versículo 26 y 27. Entonces, ¿qué vemos acá? El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en enojarse apacigua la rencilla. Uno dice, ¿cómo hago para tardarme en enojarme, pastor? Y bueno, orá, lee el versículo 1 de Proverbios 15. ¿Qué dice ahí? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Oh, qué palabra, ¿no? Clarito como la misma palabra, como el agua. Entonces, cuando la persona que está del otro lado te ataca, te insulta y te dice palabras demasiado fuertes y hirientes, y vos le devolvés, como la canción, con la misma moneda te lo pagaré, ¿y qué escuchás? ¿Qué escucha el vecino? Escucha el griterío. ¿No son cristianos eso? Pero por eso es que están peleando, ¿no? Entonces vemos que ahí no hay respuesta blanda. Vemos que hay una persona iracunda. El hombre iracundo que promueve pelea. Quiere estar peleando la persona, quiere estar en la pelea, quiere buscar la forma de pelear. La persona está tan tomada por un mal espíritu que quiere pelear. Quiere pelear, de alguna forma quiere pelear. Pero cuando hay ataques, ¿cómo podemos vencer? Yo siempre le enseño esto, cuando ya te están atacando, cuando ya sentís que no podés con tu fuerza, ahí está el recurso espiritual. Deja todo en manos de Dios. Romanos 12:19, mía la venganza, yo me voy a encargar de ese tema, quédate tranquilo. Voy a dar una respuesta blanda. ¿Para qué voy a dar una respuesta blanda? Para que se quite la ira. ¿Cómo se quita la ira? Dando una respuesta blanda. Pero si las palabras son fuertes, si el griterío se forma más alevosamente, el furor sube. ¿Y qué va a terminar? En destrucción, porque toda casa destruida va a la perdición. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, para ir terminando, dice la palabra del Señor, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué? ¿Cómo se hace en Buenos Aires, Argentina? Que me paro a las 9 de julio a predicar esto cuando todo el mundo está alterado. O le predico en el Congreso a los políticos. ¿Cómo se hace? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¡Qué palabra! Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, cuando vemos una persona muy enojada, no sé si alguna vez conociste a una persona enojada, y alguien dirá, sí, a mi esposo, sí, a mi esposa, sí, a mi hijo, sí, a mi nieto, porque hay hijos también que no sé qué se enojan tanto, hasta se enojan con los padres, mal educados, pero existe eso. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Yo recuerdo cómo el Señor me tiró de la oreja con esta palabra. Yo soy una persona que, los que me conocen a mí, no, ¿cómo le puedo decir? Me gusta estar alegre, seguramente muchos sí también, pero tiene que ser, no sé, la persona tiene que ser muy terrible para que me haga enojar. Pero eso sí, una vez que veo que la persona me ha provocado para hacerme enojar, le pongo en su lugar a la persona. Y tengo un carácter demasiado fuerte, tengo. Pero resulta que también tengo un respaldo de parte de Dios en Juan capítulo 2, del versículo 16, 17, 18, donde habla el celo por mi casa. Cuando veo que se está faltando el respeto a las cosas de Dios, o en el entorno, en el ámbito del trabajo para Dios, me enojo, pero me enojo con un respaldo espiritual porque es por el tema de la obra de Dios. Es más, el Señor se enojó con los fariseos, les llamaba
serpiente, sepulcros blanqueados. Esas son las personas que son fariseas. Con eso de repente se enoja Dios y yo me enojo y tengo un respaldo. Pero literalmente enojarse por estupideces es como un tipo que llegó de la casa. ¿Qué hay para comer? Ñoqui, amor. Y le pegó a la esposa. ¿Por qué me pegás? ¿Qué fecha es hoy? Y hoy es 17. Los 29 se come ñoqui. Pa. No. ¿Entiendes? La persona busca un pretexto para enojarse. Se enoja por todo. Por todo se está enojando. Y eso, lamentablemente, es una invitación a dejar la contienda. A dejar de lado al diablo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Deja de ser necio. Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Escuchen esta palabra, queridos hermanos. El que fácilmente se enoja hará locuras. Si vos conoces a una persona que está enojada, está a punto de cometer una locura. Y vemos el noticiero y vemos cuántas locuras que se han producido. Versículo 18 dice, los simples heredan necedad, mas los prudentes se van a coronar de sabiduría. Versículo 29 del mismo capítulo 14 dice, el que tarda en enojarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, se vuelve necio demasiado al extremo. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Y qué le vamos a decir? Vos sos un necio. La Biblia te está diciendo que sos un necio. ¿Por qué? Porque te enojas. ¿De qué te enojas? ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Si nos miramos al espejo, nos vamos a dar cuenta que tenemos una lucha espiritual. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Hay una lucha espiritual con nosotros mismos. ¿Por qué con nosotros mismos? Porque en muchas personas está la falta, queridos hermanos, la falta de perdón. Hay una falta de perdón. Por eso hoy, guiado por el Espíritu Santo de Dios, querido hermano, hermana de la fe, o por primera vez estás escuchando este mensaje, el Señor te invita a que dejes la contienda. ¿Cuál es la honra del hombre? Fue la consigna, y el Señor nos dijo a través del Espíritu Santo en Proverbios 23. La honra del hombre es dejar la contienda. La persona que es insensata se va a envolver en la contienda. Si has estado envuelto en contienda, esta palabra es para vos, para que te salgas. Por eso el título es Deja la contienda. Y al dejar la contienda estás dejando al diablo. Estás dejando de lado todo lo malo que está sucediendo en tu vida, que de repente no sabes por qué están pasando estas cosas. Y es por una falta de perdón. Dios nos ha perdonado a través de su Hijo. Su Hijo ha dado la vida siendo merecedores por nosotros. Por eso, si por primera vez estás escuchando, te invito al reino de Dios y deja la contienda. Deja de pelear con Dios también. Deja la contienda si crees o no crees. Di estas palabras conmigo, Padre Celestial. En este día me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador en mi vida, en mi corazón, a Yeshua, tu Hijo amado, a quien conocemos como Cristo Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Tú te encargarás de mi familia, de mi vida, de mis finanzas y de todo lo por venir hasta tu venida. Te doy gracias, Señor, porque si has llegado hasta este momento y estás escuchando esta palabra, es porque Dios ha extendido los días para que tú seas salvo. Así lo dijo el apóstol Pedro. Y tú en esta hora eres salvo, aceptando, Señor, acércate a formar parte, déjate instruir por las Sagradas Escrituras. Y si estás en contienda, deja la contienda. Hay una palabra muy fuerte en Jonás capítulo 4 que a mí me ha sorprendido en gran manera. Porque Jonás, siendo un hombre de Dios, le dijo el Señor: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. Lo voy a decir con una voz como que estoy en una montaña y lo grito
Y el Señor le grita a gran voz a Jonás, y te grita a vos: ¿haces bien en enojarte tanto? Dios dice a la iglesia: ¿hacen bien en enojarse tanto? ¿Por qué la iglesia evangélica también se están peleando unos a otros? Son hermanos. Fuimos creados para bendecirnos, para estar enojados hermanos con hermanos. No, pero no lo soporto, no lo trago, no me cae bien. No. Contienda, enojos, espíritus malos, diablo, dice la palabra, el diablo. Ya te ha tomado el diablo. Querido hermano, lo que te tiene que tomar es el Espíritu Santo. Ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo, para que no seamos valle de huesos secos. Ezequiel 37. Está soplando el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Y soplando dijo: reciban el Espíritu Santo. El Señor sopla palabra de vida y no de muerte, palabras espirituales. Haces bien en enojarte tanto. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque él creía que los ninivitas eran inmerecedores de ese perdón. Y a veces nosotros nos enojamos. Esa prostituta, ese malhechor, ese adicto, ese borracho, ese ladrón. Juzgamos, criticamos, nos enojamos y no nos damos cuenta que Dios nos ha creado a su imagen, y la imagen de Dios es ganar almas en este mundo que está perdido. Él es fuego consumidor para aquellos que juzgan. No juzgues y no seréis juzgados. No mires la paja en el ojo de tu hermano. Lucas capítulo 6. Bendice. No pagues mal por mal. En Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21 dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarte. ¿Cómo se hace, pastor? Orando. Gálatas 5, 22, 23. Dejándonos recibir el Espíritu Santo. Si andamos por el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y Dios se mueve en su perfecta justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y te van a venir por añadidura todas las cosas. Mateo 6:33. Si no te están llegando todas las cosas, es porque no te estás manejando en la justicia de Dios. Estás siendo injusto con alguna persona, y eso a Dios no le agrada, y te va mal. Y déjame decirte que te vi peor. Disculpa que te lo diga, pero no es que te estoy profetizando, porque así se maneja en el ámbito espiritual Dios. Y no es que Dios quiere que estés mal, porque Jeremías 29:11 dice: yo tengo pensamientos de paz y no de mal, quiero darte lo que esperas, lo que esperas recibir. Efesios 3:10: te bendigo más de lo que te imaginas incluso. Pero vos estás frenando esa bendición. ¿Por qué? Porque estás en contienda. Versículo 21 de Santiago 1 dice: por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Por qué estoy predicando esta palabra? Para salvar tu alma. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, por salvar mi alma y usar mi voz para hablarle a tu pueblo para que sean salvos también, para que no estén en ataduras del diablo, sino que con el bien puedan vencer el mal. En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, he predicado este mensaje titulado Deja la contienda, con la consigna ¿cuál es la honra de Dios? Y la honra del hombre, la honra del hombre, ¿cuál es? Es dejar la contienda. Proverbios 23. Deja la contienda. Te bendigo en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Que el Señor tome control y dominio en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Que dejes la contienda. Empieza una vida nueva, es nueva criatura con el Señor. El Señor cada día nos da nuevas oportunidades. Cada mensaje de la palabra es de sanación, para que puedas fluir en el ámbito literal y espiritual en tu vida. Que así sea, Padre Celestial, para todos aquellos que por fe están tomando este mensaje. Que sean sal en la tierra que pisan, que sean luz en este mundo. Sí, Padre, creados para bendecir, no para maldecir. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Agradezco también profundamente a aquellas personas que han estado sembrando para la obra. Ha estado patrocinando, el martes pasado había patrocinado a nuestro querido Ricardo, de distribuidora de agua, y para este martes ha patrocinado Peluquería Cristiana Unicena, la señorita Blanca Rosa. Le agradecemos profundamente. Ahí la mención viene del código ALIA y estamos agradecidos porque seguimos sembrando la palabra del Señor. En la siembra está la cosecha, y hemos sembrado la palabra de Dios para bendiciones de todos ustedes. Amén, amén. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? Hasta aquí hemos compartido este programa titulado Somos de Yeshua. De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.